Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que podamos volvernos a encontrar y que Dios nos permite esta nueva oportunidad en donde podemos tomar este tiempo para meditar en la palabra de Dios antes de irnos a descansar. Quiero compartirles que este día, en mi lectura devocional de la Biblia en un año, me encontré un pasaje del Antiguo Testamento correspondiente a esta fecha, 30 de julio, que me parece bastante interesante y por eso deseo compartirlas con ustedes en esta hora. Y se trata del rey Usías. El rey Usías viene siendo descendiente del rey David. Lo que me llamó la atención fue que él sube al trono cuando tiene apenas 16 años. Y dice la palabra del Señor que él reinó en Jerusalén 52 años. Pero eso no es lo más relevante, sino que la palabra del Señor dice que él buscó a Dios en el tiempo de Zacarías y este siervo de Dios le enseñó cómo temer al Señor, cómo ser guiado por Dios. Y la expresión que quiero realzar en esta hora es esta que dice: y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Qué lindo, ¿verdad? Mientras él buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Y esto nos enseña a nosotros una lección importante de la necesidad que tenemos de incluir a Dios en todos nuestros planes, por pequeños que sean. Saber que Dios está tomando el control de eso que vamos a hacer y que en cada decisión que nosotros hagamos o vayamos a tomar, que sea Dios quien nos dirija, porque va a ser la única forma de que nosotros tengamos asegurado el éxito. Entonces, dice la palabra del Señor, seguí yo leyendo que él comenzó a vencer a los filisteos, derribó la muralla de Gat, construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina y en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. Construyó fuertes en el desierto, cavó muchas cisternas de agua. O sea que hizo grandes obras para el pueblo. Además, él se fortaleció teniendo un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla. Y este ejército había sido reunido y organizado por Getel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maesías. Entonces, cosas grandes realizó. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, de lanzas, o todo el equipo necesario, porque el hombre fue próspero, ¿sí? Dios lo prosperó. Pero hay un momento en el clímax de su éxito que cambia la historia del rey Usías, de la vida del rey Usías. Dice que cuando llegó a ser poderoso, o sea, cuando él estaba en su máximo esplendor, a Usías se le olvidó de quién dependía su fuerza, su capacidad, su éxito, su riqueza y su poderío. Y entonces como que se vuelve autosuficiente, porque dice la palabra de Dios que se llenó de orgullo. Y esto habla de una persona egocéntrica que no toma en lo absoluto a Dios en cuenta en su vida, que toma sus propias decisiones. Y mire a qué cosa tan tremenda se atrevió el rey Usías a hacer. Dice que él se metió al santuario y comenzó a hacer una labor que a él no le correspondía, porque había labores en el templo que eran específicas de los sacerdotes. Dice que él entró al templo y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Y entonces el sumo sacerdote Azarías fue detrás de él con otros sacerdotes a quererlo reconvenir y lo enfrentaron. Y le dijeron: rey Usías, esa labor no le corresponde a usted. Usted es rey.
su posición es otra. Pero veamos cómo el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, el creerse más de lo que él era, en ese momento a él se le olvidó y él creía que podía hacer lo que él quería. Y cuando el sumo sacerdote lo reconvino, se disgustó, se molestó porque los sacerdotes lo enfrentaron. ¿Y sabe qué? En ese momento vino el juicio de Dios. Dice la palabra de Dios que comenzó a aparecerle lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. Y al final, él tiene que dejar el trono, tiene que vivir aislado hasta que se muere, porque hasta el día que se murió, murió leproso. ¡Qué tremendo! Y esto me enseña que nunca se nos debe de olvidar que usted y yo dependemos de Dios, que lo que somos y lo que tenemos o lo que podamos lograr se lo debemos al Señor solamente. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no es nuestro intelecto, no es nuestra preparación. Al final, si estamos sirviendo a Dios, lo que podamos hacer es Dios obrando a través de nuestra vida. Si usted tiene habilidades y en su empleo el Señor le pone en una posición alta, que nunca se le olvide que usted ha llegado allí por la gracia y el favor del Señor. Porque es precisamente cuando a nosotros se nos sube a la cabeza que por nuestra capacidad, que por nuestra preparación o por los méritos que nosotros hemos logrado, por eso es que hemos obtenido éxito en la vida, ese día comienza nuestra caída. Entonces tengamos cuidado, que el Señor siempre reciba la honra y la gloria. Y yo creo que aunque este rey Uzías empezó muy bien, ¿sí?, que Dios nos dé su gracia para guardar nuestro corazón fuera del orgullo, de la autosuficiencia, de la prepotencia, y que en todo nosotros reconozcamos al Señor. Si tenemos vida, es por la gracia del Señor. Si tiene usted alguna preparación, sí, es porque Dios nos ha dado la capacidad. Que lo que podamos hacer lo pongamos siempre en las manos del Señor, porque yo he dicho que servir a Dios no es solamente estar predicando detrás de un púlpito. Ahí en su labor cotidiana, usted en las labores de su casa, ahí haciendo su trabajo, usted está sirviendo al Señor. Y tenemos que tener en la mente que lo que estamos haciendo lo debemos de hacer como para el Señor, es decir, con excelencia. Y al final, démosle toda la honra y toda la gloria al Señor. Y cuando Dios sea la prioridad en nuestra vida en todo, le aseguro que el orgullo no podrá venir a abrazarnos, sino que nosotros mantendremos un corazón sencillo y humilde, que es lo que le agrada al Señor. Que tenga una noche de descanso con las bendiciones del Señor.